Hola amigos, en este video vamos a ver cómo llamar y hacer uso de la propiedad Application File Dialog de Access, o mejor conocido como el Open Dialog o cuadro de diálogo. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Access. Por aquí nos vamos a inicio de Windows, después buscamos y abrimos Access. Aquí seleccionamos nuevo y después base de datos en blanco. En este campo vamos a escribir el nombre de nuestro archivo, lo vamos a referenciar con el nombre de Open Dialog. Aquí a un lado vamos a hacer clic para buscar la ubicación de donde vamos a guardar. Vamos a seleccionar el escritorio y después daremos clic en el botón Crear. Se nos va a crear el archivo de base de datos. Cerramos esta pestaña, nos vamos al menú Crear y después a Diseño de formulario. Aquí en la parte inferior del formulario y con el puntero del mouse ampliaremos el formulario. Acá arriba damos clic en Diseño de formulario y después vamos a seleccionar un botón. Y vamos a ponerlo por aquí. En cuanto nos aparezca la ventana de asistente para botones, vamos a cerrarla. Y en la parte derecha, en la propiedad nombre, la pestaña Todas, vamos a ponerle el nombre de btn abrir archivo. Y abajo, en su propiedad título, vamos a escribir abrir archivo con Open Dialog. Ahora damos clic a la pestaña Formato y buscamos la propiedad tamaño de la fuente. Aquí vamos a seleccionar un tamaño de 18 para que se vea bien. Ahora, de nuestras herramientas, vamos a seleccionar esta de cuadro de texto. La vamos a posicionar aquí abajo de nuestro botón y así como va, la redimensionaremos hasta que quede más o menos de ese tamaño. A esta la vamos a nombrar txt contenido txt y a su etiqueta vamos a escribirle contenido. Ya que tenemos nuestro diseño, ahora nos vamos a ir aquí a nuestro botón y con el clic derecho vamos a seleccionar la primera opción, generar evento. Y después elegiremos generador de código y aceptar. Lo primero que vamos a hacer es verificar o en su caso seleccionar la referencia necesaria para que nuestro Open Dialog funcione. Nos vamos a herramientas y después a referencias. Si no se tiene seleccionada esta referencia, Microsoft Access, aquí depende de la versión que tenga cada quien. Yo tengo la 16.0 Object Library. En la lista de referencias disponibles, vamos a buscarla, la seleccionamos y aceptamos. Después, ya empezaremos a escribir el código. Primero vamos a declarar las variables que se van a ocupar, que es un cuadro de diálogo, una que se llame nombre de archivo, es en donde después de cargar el archivo almacenaré el nombre del archivo en un cuadro de texto. Bueno, quizás esta no la vayamos a usar para enfocarnos solamente en el Open Dialog, pero ahorita vemos. Y nuestra tercera variable va a ser el contenido archivo, que es donde se va a contener la información externa
que vamos a abrir por medio del OpenDialog. Estas variables las estamos declarando como del tipo string porque vamos a interactuar con cadena de caracteres. Enseguida vamos a crear la instancia. Aquí ando comentando la línea. Básicamente con esta línea estoy agregando mi objeto OpenDialog o cuadro de diálogo al proyecto. En donde MySAU-FileDialog es el tipo de cuadro de diálogo que vamos a usar. Ahora configuraremos las propiedades del OpenDialog. Llamando a nuestro cuadro de diálogo, de arriba hacia abajo, vamos a darle un título que diga selecciona el archivo de texto. Esto va entre comillas. dlg.filters.clear. Este método se utiliza para borrar todos los filtros de archivo existentes del cuadro de diálogo. .had, archivos de texto, *txt. Este método se utiliza para agregar un nuevo filtro de archivo al cuadro de diálogo. En este caso se agrega un filtro que permitirá al usuario seleccionar los archivos de texto con la extensión .txt. Aquí en pocas palabras es para que en el cuadro de diálogo se vean puros archivos de texto. .filter index igual a 1. Esta propiedad se utiliza para establecer o recuperar el índice del filtro seleccionado actualmente. En este caso establece en 1, lo que significa que es el primer filtro agregado a archivos de texto. Es el filtro seleccionado por defecto. Este nos indica que desde el cuadro de diálogo qué tipos de archivos se van a ver en el cuadro de diálogo. Por último, vamos a usar el método initialFileName. Esta propiedad se utiliza para establecer o recuperar el nombre del archivo inicial que se muestra en el cuadro de diálogo. En este caso, se establece la ruta del proyecto actual de Access, lo que significa que el cuadro de diálogo se abrirá con el directorio del proyecto como el directorio de inicio. Ahora este if dlg.show igual a -1, then comprueba si el usuario ha seleccionado un archivo y presionado el botón abrir en el cuadro de diálogo de apertura del archivo. Enseguida abriremos el archivo y leeremos el contenido. La línea OpenFileName for input has numeral 1 abre el archivo de texto seleccionado para lectura y lo asocia con el identificador del archivo numeral 1. La línea FileContent input lav 1,1 lee todo el contenido del archivo en una variable llamada FileContent. Aquí lav se utiliza para proporcionar una lista de valores posibles para el campo de datos. La línea close numeral 1 cierra el archivo asociado con el identificador del archivo numeral 1. Y finalmente la línea mi.txtContenido txt.value FileContent muestra el contenido del archivo en el cuadro de texto llamado txt-contenido-txt. Cerramos la sentencia if. Nos vamos aquí arriba para guardar. Me sale que debo guardar también mi formulario, pues no lo he guardado aún. A este le vamos a dar el nombre que trae por default, formulario 1, y aceptamos. Después nos vamos a Access. Vamos a correr
dando clic en ver. Después vamos a dar clic en el botón y aquí está saliendo un error. Vamos a depurarlo. Esta línea se ve bien, pero es repercusión del tipo de objeto FileDialog, ya que aquí arriba puse mal este. No es FileDialog Folder, sino FileDialog File, que se refiere al cuadro de diálogo selector de archivos. También si le ponemos el número 3 funciona. Cerramos. Ahora nuevamente detenemos, guardamos y damos clic en Access. Cerramos nuestro formulario y abrimos. Damos clic en el botón abrir archivos. Volvió a salir error. Dice que requiere un objeto. A ver, depuramos. Ya estoy viendo. Escribí mal project. Es con J y no con Y. Ok, otra vez. Detenemos, guardamos y nos vamos a Access. Cerramos y volvemos a abrir nuestro formulario. Damos clic al botón. Ya quiso. Seleccionamos este archivo. Ok, ahora que... Error 75, acceso a la ruta. Depuramos. Open File Name. Ok, es que no es File, es File. Ya no veo, tendré que usar lentes aquí. Miren, en cuanto lo escribo bien, se le quita el color amarillo. Aquí hago un paréntesis. Si se percataron, no se declaró la variable FileName con una declaración dim, y en su lugar se utiliza directamente sin una declaración previa. Esto puede funcionar porque en este caso VBA es un lenguaje de programación dinámico y permite que la variable se cree y utilice en tiempo de ejecución. En otras palabras, si se utiliza una variable que no sea declarado previamente, VBA creará automáticamente una nueva variable con ese nombre y ese tipo de datos. Mas, sin embargo, es una buena práctica declarar todas las variables antes de utilizarlas en el código. Dicho lo anterior, continuamos. Nuevamente, detenemos, guardamos y nos vamos a Access. Ahora sí, como dicen, a la tercera es la vencida. Cerramos el formulario. Esto para que inicie con los cambios. Lo abrimos y damos clic en el botón. Seleccionamos el archivo de texto abrir. Ahora sí, aquí está el contenido del archivo. A ver, vámonos a abrir otro. Ahora nos vamos a documentos. Ahí está. Eso sería todo, amigos. Hasta pronto.